En la actualidad, la música cristiana ha tomado un rumbo que genera muchas preguntas. ¿Realmente nos está llevando a una adoración más profunda? ¿O nos está guiando más hacia una experiencia emocional que a una transformación espiritual? La música es una herramienta poderosa, usada desde tiempos bíblicos para alabar a Dios, edificar a los creyentes y proclamar la verdad. Pero no todo lo que se canta en la iglesia necesariamente se alinea con la palabra de Dios. En este estudio analizaremos la función de los cánticos espirituales en la vida del creyente y en la iglesia. Exploraremos el impacto del movimiento worship y finalmente evaluaremos una canción específica, León, de Elevation Worship, para determinar si su letra y estructura musical reflejan un mensaje bíblico sólido. Nuestro texto base será Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde el apóstol nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y racional ante Dios. Un culto que no solo sea emocional, sino que también sea razonable y bíblicamente sólido. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque este estudio va a revelar verdades que quizás no habías considerado sobre la música cristiana y cómo debe glorificar a Dios. Acompáñanos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La adoración a Dios no debe basarse únicamente en emociones pasajeras, sino en una fe racional y transformadora. Romanos 12, 1 a 2 nos llama a un culto que no sea impulsado solo por sentimientos, sino que esté fundamentado en la verdad de Dios y en un entendimiento renovado. En la Biblia, la fe no es ciega ni meramente emocional. Es una confianza basada en la revelación divina. No se trata de sentir a Dios, sino de conocerlo y obedecerlo. Por eso, los cánticos en la iglesia no deben ser solo experiencias emotivas, sino herramientas que edifiquen y enseñen. Ahora veremos qué papel juegan los himnos, los salmos y los cánticos espirituales en la vida del creyente y la iglesia. Desde tiempos bíblicos, la música ha sido una herramienta clave en la vida espiritual del pueblo de Dios. No solo es una forma de expresión, sino que tiene un propósito claro y definido en la adoración, la enseñanza y la edificación del creyente. La música en la iglesia es, en primer lugar, un medio para glorificar a Dios. Como dice el Salmo 95, versículos 1 a 2, «Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos». El enfoque de la adoración debe estar en Dios y no en el creyente. No se trata de nuestra experiencia emocional, sino de rendir honor a su nombre. La música utilizada en la iglesia debe reflejar el carácter y la santidad de Dios, alejándose de cualquier enfoque que priorice la emotividad sobre la reverencia. Además de glorificar a Dios, la música en la iglesia tiene la función de edificar espiritualmente a los creyentes. En Efesios 5, 19, Pablo exhorta a la iglesia diciendo: «Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». De manera similar, en Colosenses 3:16, se nos dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros a través del canto. Estos versículos muestran que los cánticos en la iglesia no son solo una forma de expresión artística o emocional, sino una herramienta para la enseñanza y exhortación en la fe.
Por esta razón, un cántico espiritual debe transmitir doctrina bíblica clara y edificante, y no limitarse a provocar una respuesta emocional sin contenido sólido. Pablo también enseña que la adoración en la Iglesia debe ser racional y comprensible. En 1 Corintios 14:15 declara: ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La adoración, incluyendo el canto, debe involucrar tanto el espíritu como el entendimiento. No se trata de repetir frases sin sentido, sino de cantar con comprensión. La música en la Iglesia debe ser clara y basada en la verdad bíblica, evitando patrones que generen experiencias sensoriales, sin profundidad doctrinal. Un claro ejemplo del impacto de los cánticos espirituales lo encontramos en la experiencia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. En Hechos 16:25 se nos dice que, a medianoche, ellos oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. A pesar de estar en prisión y haber sido golpeados injustamente, su adoración no se limitó a una experiencia personal, sino que fue un testimonio para quienes los rodeaban. No fue un acto de evasión emocional, sino una expresión consciente de su fe en Dios, lo cual tuvo un impacto en los demás. Cuando ocurrió el terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron, ningún prisionero huyó, lo que sugiere que estaban atentos y conmovidos por lo que habían escuchado. Esta escena culmina con la conversión del carcelero y su familia, quienes fueron bautizados esa misma noche. El relato muestra que los cánticos espirituales deben ser comprensibles y edificantes, capaces de comunicar el mensaje del Evangelio y provocar una verdadera transformación en quienes los escuchan. En conclusión, los salmos, himnos y cánticos espirituales deben glorificar a Dios, edificar a los creyentes y transmitir doctrina bíblica de manera clara. No son meramente experiencias emocionales, sino herramientas para la enseñanza y exhortación en la fe. La adoración debe ser racional y comprensible, fundamentada en la verdad bíblica, para que la Iglesia crezca en el conocimiento de Dios y en la firmeza de su fe. Ahora que hemos establecido el propósito bíblico de la música en la Iglesia, es importante analizar cómo el movimiento worship ha influido en la adoración contemporánea y evaluar si su práctica se alinea con el estándar bíblico. La palabra worship significa adoración en inglés. En la Biblia, la adoración no se limita a la música, sino que abarca la obediencia, la oración y la entrega total a Dios. Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. En las últimas décadas, la música cristiana ha experimentado un cambio significativo con el auge del movimiento worship. Así se le dice ahora en español para ser más espiritual. Este estilo ha influido en la adoración congregacional de muchas iglesias alrededor del mundo, transformando la manera en que se componen y se interpretan los cánticos espirituales. Si bien este movimiento ha facilitado el acceso a la música en las iglesias, también ha traído consigo una serie de preocupaciones en cuanto a su enfoque, profundidad doctrinal y efecto en la adoración. La principal ventaja del movimiento worship es que su música es sencilla y fácil de tocar. A diferencia de los himnos tradicionales, que a menudo tienen estructuras melódicas y armónicas más complejas, las canciones de worship suelen utilizar acordes básicos y patrones repetitivos, lo que permite que cualquier persona con conocimientos musicales básicos pueda acompañarlas en la congregación. Esta accesibilidad ha hecho que muchas iglesias, especialmente aquellas con pocos recursos o músicos capacitados, puedan integrar la alabanza de manera más activa en sus servicios. Además, el uso de letras cortas y melodías repetitivas
puede ayudar a la congregación a participar sin necesidad de seguir una partitura complicada. Sin embargo, este mismo enfoque simplificado también conlleva varias desventajas. Una de las preocupaciones más grandes es que muchas de estas canciones no parecen promover una adoración racional, sino una respuesta predominantemente emocional. Mientras que la Biblia nos llama a un culto racional y con entendimiento, Romanos 12, 1-2, 1 Corintios 14, 15, muchas canciones de worship enfatizan sensaciones y atmósferas emotivas más que contenido doctrinal profundo. Algunas de ellas contienen frases ambiguas o poco desarrolladas teológicamente, lo que puede llevar a la congregación a una experiencia de adoración más basada en la emoción momentánea que en la enseñanza bíblica sólida. Otra desventaja es que, en su estructura musical, muchas canciones de worship se asemejan más a un mantra o letanía que a un cántico doctrinal. En Mateo 6:7, Jesús advierte sobre el uso de vanas repeticiones, como las que usaban los gentiles en sus oraciones, pensando que por su mucha palabrería serían oídos. Si bien la repetición puede ser un recurso válido en la música, en muchas canciones worship se usa de manera excesiva, repitiendo la misma frase o incluso una sola palabra decenas de veces, sin añadir contenido adicional. Esto puede generar un estado emocional intenso, sin que necesariamente haya un crecimiento en el conocimiento de Dios. En este punto, es importante mencionar el análisis que realiza el canal de YouTube Biblia Libre sobre el movimiento worship. Su estudio expone cómo muchas de estas canciones están ligadas a doctrinas problemáticas o a iglesias con fundamentos teológicos cuestionables. También se menciona cómo la industria de la música cristiana ha convertido la adoración en un producto comercial, donde las grandes productoras generan ingresos millonarios con estos cantos, afectando así la autenticidad de la adoración en la iglesia. Aunque en este estudio no nos centraremos en la parte económica, es relevante considerar cómo estos factores pueden influir en la selección de la música en la iglesia y en la manera en que se presenta la adoración congregacional. Dejamos el link del video en la descripción para que puedan verlo, luego de este. En conclusión, aunque el movimiento worship ha permitido que más personas puedan participar en la música cristiana y ha facilitado el acceso a la alabanza congregacional, también ha traído serias preocupaciones. Su tendencia a enfatizar la emoción sobre la razón, su estructura repetitiva similar a un mantra y la falta de profundidad doctrinal en muchas de sus canciones deben llevarnos a evaluar con discernimiento qué tipo de adoración estamos promoviendo en la iglesia. La música cristiana debe alinearse con el estándar bíblico, ser edificante, racional y doctrinalmente sólida, y no simplemente un vehículo para generar una experiencia emocional pasajera. A continuación, analizaremos un caso concreto dentro de este movimiento, la canción León de Elevation Worship. El análisis de esta canción se centrará en dos aspectos clave, su letra y su estructura musical. Evaluaremos si el contenido de la canción se alinea con la enseñanza bíblica y si su construcción musical favorece una adoración con entendimiento o se enfoca más en la experiencia emocional. La canción León hace referencia a Jesús como el León de Judá, título que aparece en Apocalipsis 5:5. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Sin embargo, la canción repite constantemente la frase «ruge», sin dejar claro si se trata de una declaración, que el león de Judá está rugiendo, o una orden, que se le pide a Jesús que ruja. Este detalle es problemático porque en la Biblia no se dice que este león está rugiendo, más bien es una representación de majestad y victoria. Jesús no necesita rugir para demostrar su poder o autoridad.
ya que su victoria fue consumada en la cruz. La imagen del león de Judá en Apocalipsis no es la de un león marcando territorio o rugiendo para imponerse, sino la de un rey soberano que ya ha vencido. Además, la canción separa erróneamente a Jesús como león y como cordero, con la frase: el cordero fue inmolado, pero el león se levantó. En Apocalipsis 5, cuando Juan espera ver al león de Judá, lo que realmente ve es un cordero inmolado que tiene toda la autoridad. No es que primero fue cordero y luego se convirtió en león, sino que Jesús es simultáneamente el cordero que fue sacrificado y el león que ha vencido. Un anciano le habla del que es digno para abrir el libro, y cuando Juan mira lo que ve, es el cordero dando a entender que es lo mismo. Esta separación en la canción altera el mensaje teológico del pasaje y puede llevar a una comprensión errónea de la obra de Cristo. Otro problema en la letra es la repetición excesiva de frases como: hoy se oye rugiendo al león de Judá, ruge y prepara hoy el camino de Dios, sin desarrollo teológico. Aunque la repetición puede ser un recurso válido en la música, en este caso no añade contenido, sino que refuerza la emoción sin una enseñanza clara. En la parte final de la canción, la letra cambia completamente de enfoque, dejando de lado la imagen del león de Judá y repitiendo de manera insistente la frase: «Oh valle, sé alzado, oh monte, derribado». Aunque esta frase tiene una referencia bíblica en Isaías 44, donde se menciona la preparación del camino del Señor, en el contexto de la canción no se desarrolla su significado ni se explica su relación con la adoración a Cristo. La repetición de esta línea no aporta un mensaje doctrinal claro, sino que se convierte en un patrón cíclico que refuerza la estructura emocional de la canción. El problema con este cierre es que parece desconectado del tema principal de la canción. Si el enfoque es el león de Judá y su victoria, ¿por qué terminar con una frase que no tiene relación directa con Apocalipsis 5:5 o con la autoridad de Cristo? Esto genera una sensación de fragmentación, donde la canción parece mezclar conceptos sin una conexión lógica. Además, al repetirse varias veces sin contexto, la frase pierde su sentido profético y puede interpretarse más como un recurso musical que como una enseñanza bíblica. Esta última sección refuerza la idea de que la canción busca más generar una experiencia emotiva a través de la repetición, en lugar de transmitir un mensaje teológico sólido. En la Biblia, los cánticos espirituales están diseñados para enseñar, exhortar y glorificar a Dios con entendimiento, algo que esta parte final no logra de manera efectiva. Musicalmente, la canción sigue una estructura repetitiva y minimalista, con un ritmo constante en compás 4x4 y progresiones de acordes simples. En toda la canción, la nota Do, C4, Do central, está presente en cada compás, tocándose 4 veces por compás, 4 negras. El uso ininterrumpido de esta nota crea una sensación de monotonía, ya que no hay variaciones melódicas significativas. Esto significa que, a lo largo de la canción, el oyente está expuesto a una repetición constante del mismo sonido, lo que contribuye a generar un ambiente hipnótico en lugar de un desarrollo musical dinámico. Este tipo de construcción musical es característico del movimiento worship moderno, donde la música no busca tanto enseñar o llevar a una reflexión profunda, sino inducir una experiencia sensorial intensa. La ausencia de cambios melódicos y la repetición de la misma nota y ritmo pueden hacer que la adoración se vuelva más emocional que racional, desviándose del llamado bíblico a un culto con entendimiento. En conclusión, la estructura musical de León no aporta riqueza melódica ni variaciones que inviten a una adoración consciente. En cambio, su uso repetitivo de la nota Do en cada compás refuerza una atmósfera que puede acercarse más a un patrón de mantra
que a un cántico doctrinalmente sólido. Acompáñame en una oración. Padre Celestial, venimos ante ti con un corazón humilde, agradecidos por el privilegio de adorarte. Tú nos has llamado a presentarnos como sacrificios vivos, santos y agradables a ti, y nos has enseñado que nuestro culto debe ser racional, basado en la verdad de tu palabra. Señor, ayúdanos a discernir lo que cantamos, a no dejarnos llevar solo por la emoción, sino a buscar cánticos que verdaderamente glorifiquen tu nombre y edifiquen nuestra fe. Danos un entendimiento renovado para que podamos adorarte con espíritu y con verdad, sin vanas repeticiones, sino con un corazón que te honra en conocimiento y amor. No permitas que la adoración en nuestras iglesias se convierta en una experiencia vacía o mecánica. Enséñanos a evaluarla con el mismo discernimiento con el que escuchamos tu palabra. Queremos alabarte con cánticos que exalten tu gloria, que proclamen tu evangelio y que nos acerquen más a ti. Que cada himno, salmo y cántico que entonemos sea una expresión de fe genuina, fundada en tu verdad y no solo en nuestras emociones. Dirige nuestro culto para que sea verdaderamente racional, lleno de entendimiento y pasión por tu presencia. En el nombre de Jesús, nuestro León y nuestro Cordero. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio. Esperamos que haya sido de edificación para tu vida y que te ayude a reflexionar sobre la adoración y la música en la iglesia. La adoración no es solo emoción, sino verdad y entendimiento. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre este tema? Queremos leer tu perspectiva y seguir aprendiendo juntos. No olvides compartir este video con alguien que pueda necesitarlo. Así más personas pueden conocer la importancia de un culto racional y bíblicamente sólido. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más estudios como este. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.